¿Están pudiendo ver el PowerPoint? Se ve, sí, Ana. Sí, profe. Bien. Entonces vamos a comenzar hoy, la clase de hoy, viendo... Vamos a grabar. ¿Cómo? Bien, vamos a comenzar entonces con el tema de bienes de cambio, o sea, la incorporación y venta de bienes y servicios y la determinación del costo de ventas. Muchos de estos conceptos que vamos a ver ya lo habíamos visto en otras clases, pero vamos a reforzar esos conocimientos que hemos adquirido. ¿A qué llamamos bienes de cambio? ¿Aquellos bienes útiles susceptibles de algún valor en el mercado? Exactamente. Todos aquellos bienes de cambio, aquellos activos tangibles, o sea, son aquellos activos tangibles cuyo destino es ser vendidos dentro de las actividades principales de la empresa. En el mismo estado en que se adquirieron, por ejemplo, las mercaderías, compramos, las vendemos en el mismo estado, o bien luego de un proceso productivo, o también aquellos bienes que estén destinados a ser consumidos en la prestación de un servicio. Entonces, hay características particulares de los bienes de cambio. Esas características particulares son que se tratan de bienes tangibles, los podemos tocar. Su destino es la venta en forma habitual. Pueden ser bienes adquiridos, pueden ser bienes producidos, pueden ser bienes extraídos, pueden encontrarse en proceso de producción. Y hay una particularidad que lo que habla las normas técnicas es que pueden ser incluidos como bienes de cambio los anticipos por la compra de esos bienes. También cuando hacemos un anticipo por la compra de un bien de cambio, podemos directamente, en vez de poner la cuenta anticipos, directamente usamos la cuenta, por ejemplo, mercaderías. Entonces, esa es la característica de estos bienes de cambio, que se tratan de bienes tangibles, el destino es ser vendido dentro de las actividades principales de la empresa. En el mismo estado en que se adquirieron, por ejemplo, las mercaderías, luego de un proceso productivo, por ejemplo, en una panadería, compramos materia prima, harina, compramos levadura, y eso se va a consumir en un proceso productivo. O bien serán consumidos en la prestación de un servicio, por ejemplo, el caso de los insumos, puede ser el jabón, el suavizante, etc. Hay una clasificación que ya habíamos visto, inclusive en las varias clases anteriores, es que según su forma de ingreso al patrimonio, los bienes pueden ingresar, los bienes de cambio pueden ser bienes aportados, o sea, que son los bienes que ingresan al patrimonio por aporte de los socios y los accionistas, ¿no? También pueden ser bienes ingresados por donación. ¿Se acuerdan la diferencia que una donación es un resultado y que ese resultado no tiene un sacrificio económico? Ingresa en el marco de una donación, de un subsidio, promoción de empresas, etc. Y también podemos tener bienes adquiridos que son incorporados por una operación de compra para ser vendidos en el mismo estado en que se adquirió o luego de un proceso de transformación o consumidos en la prestación de servicios. Y los bienes producidos son el resultado de un proceso fabril productivo o de extracción, de construcción, y se encuentran en condiciones de ser comercializados. Por ejemplo, en el caso tenemos en una panadería, tenemos materia prima, después tenemos productos en proceso y posteriormente vamos a tener producto terminado, por ejemplo, el pan, las facturas, etc. Hay otra manera de clasificar a los bienes, que son los bienes en existencia
los que están en el depósito, en el establecimiento, en el local de ventas, los bienes que están en tránsitos, o sea, los que aún no han llegado a la empresa, sino que se encuentran en tránsito hacia el destino, hacia la empresa, por ejemplo, fueron adquiridos en el exterior, están en tránsito al país, o a lo mejor fueron adquiridos en Buenos Aires y están en tránsito hasta la provincia de Misiones. Bienes en poder de terceros son bienes propiedad del adquirente que le entregamos a un tercero. ¿Para qué? Para en consignación, o sea, le entregamos una muestra para si lo pueda vender o pueda promocionar nuestro producto que estamos vendiendo de la organización. Después, según la naturaleza y etapa de los mismos, los productos o mercaderías de reventa, que son los que compramos y vendemos en el mismo estado que los hemos adquirido, la materia prima insumos, los productos en proceso de elaboración y los envases y envoltorios. Es decir, estos envases y envoltorios no se transforman, sino que ya se adicionan al producto ya elaborado para que estén en condiciones de ser vendidos. Por ejemplo, tenemos en una empresa yerbatera, ¿cuál va a ser el envase? Va a ser el paquete en el cual vamos a poner la yerba y la vamos a lanzar al mercado. Hay otra clasificación que es, según su origen, los bienes de cambio pueden ser bienes nacionales o bien pueden ser bienes importados, o sea, bienes del exterior. Según sus posibilidades de realización, hablamos de los bienes corrientes o los bienes no corrientes. Creo que en las clases anteriores hemos visto a qué denominábamos un activo corriente y a qué denominábamos un activo no corriente. Bueno, en este caso los bienes de cambio, los bienes corrientes, son aquellos que se espera conviertan en dinero o su equivalente dentro de los 12 meses contados de la fecha de cierre del ejercicio. Y los no corrientes son aquellos que superan los 12 meses considerados del final del periodo que estamos considerando. Esto puede ser ya sea por un exceso de stock o bien por aquellos bienes de cambio que tengan una particularidad, por ejemplo, que necesiten un periodo prolongado para obtenerlos, por ejemplo, el añejamiento de los vinos, el de los quesos, la yerba mate, el té, que requieren un periodo de tiempo para obtenerlos. Y dentro de los tipos de empresas, ¿se acuerdan que habíamos visto cuando hablamos de organización que pueden haber empresas de tipo comercial, pueden haber empresas de servicios, pueden haber empresas industriales, pueden haber empresas agropecuarias, pueden haber empresas ganaderas, o sea, de cría de animales, y otros tipos de empresas que a los fines de la asignatura vamos a ver solamente estas. En las cuentas representativas en una empresa comercial van a ser las mercaderías, en una empresa de servicios vamos a hablar de insumos que pueden ser jabón, suavizante, por ejemplo, en una lavandería. En una empresa industrial hablamos de la materia prima, de los insumos o materiales, vamos a hablar de la producción en proceso y vamos a hablar de productos terminados. En una empresa agropecuaria, ¿qué cuentas representativas de bienes del rubro, bienes de cambio vamos a ver? Y vamos a ver lo que se llaman semillas, plantines, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, vamos a ver frutas, cereales, granos, etc. Y cuando hablemos de cría de animales, nos vamos a encontrar con que las cuentas representativas pueden ser las cuentas, por ejemplo, hacienda, aves, alimentos, vacunas, productos veterinarios, etc. Estos son los efectos de la clasificación y las cuentas representativas según el tipo de empresa. Otro tema a considerar dentro de los bienes de cambio es... Profe, sí. ¿podría volver a la... ¿Acá, a la producción? A las 6, a la anterior. A la anterior. ¿Acá? Listo, profe. Gracias. Después tenemos
el momento de incorporación al patrimonio de los bienes de cambio. Algo habíamos hablado de que cuando se trata de bienes adquiridos, habíamos hablado de el perfeccionamiento de la operación de compra-venta. ¿Se acuerdan que decíamos cuándo se perfeccionaba una compra o cuándo se perfeccionaba una venta? Bueno, esto surge de varios artículos del Código Civil y Comercial que establecen que, de acuerdo a los términos jurídicos, el perfeccionamiento de una compra o una venta es con la entrega de la cosa, con la entrega del bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de una compra de mercadería, ¿cuándo se perfecciona la compra? Cuando nos entregan esa mercadería. Entonces ahí está perfeccionada la operación de compra. Si tuviéramos que vender mercaderías, ¿cuándo se perfecciona la venta? La venta se perfecciona en el momento de entrega del bien. Y hay algo que también tendríamos que tener en cuenta, que es el costo de incorporación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase pasada de que el costo de adquisición de un bien de cambio, ¿qué es? ¿Qué es el costo? El costo es un sacrificio económico. Es un sacrificio económico que nosotros hacemos para adquirir un bien y ponerlo en condiciones de ser vendido en la actividad habitual del ente. Y ese costo de adquisición siempre tenemos que considerarlo como el precio de contado. ¿Y qué más? Todos los costos necesarios, como por ejemplo, fletes, seguros, derechos de importación, tasas aduaneras, todos los costos que hagan a la función de compras, de control de calidad. Esos costos, el precio de contado más esos costos necesarios, se activan en el bien principal, o sea, en el bien que estamos incorporando al patrimonio. Pero ¿hasta qué momento cuando hablamos de los bienes de cambio? Entonces, en los bienes de cambio, activamos esos costos necesarios hasta que el bien se encuentre en condiciones de ¿qué? De ser vendido. ¿Se entiende? Todos los posteriores gastos después de esa fecha ya van a ser resultados del periodo al que se asigne. Pero activamos los costos necesarios hasta el momento en que el bien esté en condiciones de ser vendido. ¿Vendido por qué? Porque estamos hablando de bienes de cambio, y los bienes de cambio son los bienes destinados a la venta de la actividad principal del ente. Tenemos que tener en cuenta que las bonificaciones por cantidad comprada no forman parte, o sea, esas bonificaciones por cantidad en realidad disminuyen el costo del bien, ¿sí? Reducen ese costo que estamos hablando. No es un resultado positivo, nada de eso. Simplemente es un menor costo del bien. Una bonificación por cantidad adquirida, por cantidad comprada, es un menor costo del bien. Y los descuentos relacionados con el pago a contado o descuentos por pronto pago, ya eso sí son componentes financieros. Y habíamos hablado de que podemos tener componentes financieros implícitos, componentes financieros explícitos, los que están implícitos en el valor de compra o bien aquellos que se explicitan de alguna manera por fuera de ese valor de compra que se pretende del bien que se pretende adquirir. Y la otra característica es que los impuestos recuperables, por ejemplo, el IVA, que es un impuesto que se recupera, esos impuestos recuperables no se incluyen en el costo. Entonces, ¿cómo ingresan al patrimonio los otros bienes? Por ejemplo, los bienes aportados y donados. ¿Se acuerdan que ingresaban al valor corriente, al valor
de mercado, más por supuesto los gastos necesarios hasta que estén en condiciones de ser vendidos. Si nosotros, por ejemplo, un socio o un accionista integra mercaderías, esas mercaderías, ¿a qué valor van a ingresar? Al valor de mercado, al valor corriente, más, por supuesto, todos los costos Disculpe, necesarios. profe. Sí. Yo no entendí lo de la filmina anterior de internos y externos, que explicó al final. Implícitos y explícitos. Fíjate vos, supongamos que yo Exacto. te diga lo siguiente. Si yo compramos mercaderías que tienen un valor de contado de 5.000 pesos. ¿Va a ser lo mismo si nosotros compramos mercaderías y la pagamos hoy que si compramos mercaderías y la pagamos a los 30 días? Hay una gran diferencia. Entonces puede ser que el proveedor nos diga, mire, usted me va a pagar, estas mercaderías a 30 días le van a salir 7.000 pesos. ¿Qué significa? Significa que entre los 7.000 y los 5.000 hay 2.000 pesos que nos está cobrando ¿de qué? De interés. El interés está implícito porque nos dicen, a 30 días, si usted me compra a 30 días, las mercaderías valen 7.000 pesos. Ahora, podrá decirnos también que podemos tener el caso de que nos digan, miren, su mercadería, la mercadería que ustedes quieran adquirir, sale 5.000 pesos valor de contado. Si usted me paga hoy, le cobro 5.000 pesos. Pero si usted me compra a 30 días, a 60 días, a 15 días, esa le voy a aplicar un interés del 2% mensual. Quiere decir que en este caso estamos hablando de intereses explícitos. En cambio, cuando hablamos de que si la mercadería a 30 días, valor total financiado es de 7.000, tenemos intereses implícitos en ese valor de compra. En ambos casos nosotros tenemos que separar los componentes financieros. Entonces, cuando registremos en el primer caso, vamos a decir, las mercaderías, valor de contado, 5.000. ¿Qué más vamos a considerar? Con intereses negativos a devengar por 2.000 pesos. A proveedores, supongamos que no tengamos el IVA, a proveedores va a ser por 7.000. En el otro caso, vamos a decir mercaderías, 5.000 pesos. Vamos a poner intereses negativos a devengar, el 2% de los 5.000 van a ser 100, ¿no? Y a proveedores 5.200. Ese sería cuando hablamos de intereses implícitos y cuando hablamos de intereses explícitos. Hay otros casos también que tenemos cuando no sabemos el precio de contado. ¿Se acuerdan cuando adquiríamos un bien? Sabíamos el precio de contado, tomábamos ese precio de contado. Pero cuando no sabemos el precio de contado, no tenemos fecha o no tenemos alguna operación que hayamos hecho días previos donde hayamos comprado esas mismas mercaderías, por ejemplo, a contado, entonces tomamos ese valor de contado. Pero si no tenemos ni el precio de contado, ni hubo una operación cercana en la que podamos determinar ese valor de contado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el valor descontado. Y eso sí, lo aplicamos a través de la formulita que hemos visto en clases anteriores. ¿Entendiste, Ramírez? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, perfecto, me aclaró. Bien, entonces, volvemos al ingreso al patrimonio. Bueno, estos son los bienes aportados o donados, entran al valor corriente o también llamado valor de mercado. Hasta, por supuesto, se les suma todos los gastos necesarios, los costos necesarios para que estén en condiciones de ser vendidos, y todos aquellos bienes adquiridos van a ser incorporados al patrimonio por operaciones de contado, precio de contado, más menos bonificaciones por cantidad, más los costos necesarios para que estén en condiciones de ser vendidos. En el caso de las empresas que
producen, o sea, aquellos bienes producidos, el valor de incorporación de los bienes se va a sumar. El valor de las materias primas e insumos, por ejemplo, en una panadería vamos a tener la harina, vamos a tener la levadura. Esas materia prima y esos insumos, vamos a adicionarle, vamos a sumarle, agregarle el costo de la mano de obra, o sea, la persona que manipula esas materias primas, esos insumos, y ¿qué más? Le vamos a agregar todos los costos de la máquina que nos produce por tener esa máquina, y así vamos a determinar de esa manera el costo del producto terminado. Vamos a hablar de la materia prima, vamos a hablar de que hay algún producto en proceso, por ejemplo, si estamos hablando, se está procesando el pan, hasta que al final el producto terminado va a ser el pan destinado a la venta. Cuando hablamos de ese costo de producción, entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del conjunto de los costos que necesitamos, o sea, del conjunto de esos sacrificios necesarios que demande ese proceso productivo. Hablamos de materia prima y materiales, hablamos de mano de obra, hablamos de carga fabril. Entonces, alguno podrá decir, bueno, ¿qué es la materia prima? ¿Qué son los insumos o materiales? Son los bienes incorporados al proceso productivo para ser transformados en productos terminados. En el caso de la panadería, la harina, la manteca, la levadura, el azúcar si correspondiere, la sal, etc. La mano de obra directa, ¿qué es la mano de obra directa? Es el costo, el que está relacionado con los salarios, los sueldos y jornales y las cargas sociales del personal. Fíjense que quizás nosotros a lo largo del curso no vamos a ver cómo se determina un costo de producción, pero sí es bueno que sepan estos componentes del costo, porque lo van a ver en otra materia que es el área integrada 2. Ahí vamos a determinar el costo de producción, y ahí vamos a analizar que va a haber mano de obra, y esa mano de obra va a ser lo que salen esos sueldos, esos jornales del personal, ¿no? Que van a tener un convenio colectivo de trabajo, etcétera, etcétera, pero es costo de esa mano de obra. Son los sueldos que tiene que afrontar el ENE. Y bueno, y la carga fabril es todas aquellas erogaciones que no están vinculadas directamente al proceso productivo, pero sí necesitamos, por ejemplo, el agua, la energía eléctrica, el alquiler, el seguro, costos del control de producción, por ejemplo, cuando estamos haciendo con la máquina amasadora, bueno, tenemos que gastar luz, a lo mejor estamos alquilando local, bueno, todo eso forma parte del costo de producción para obtener un producto terminado, ¿no? Y lo que sí ahora comenzamos a ver bien es la determinación del costo de venta. Nosotros ya sabemos bien que todo bien adquirido, todo bien de cambio adquirido, lo incorporamos a su valor de costo, que es el sacrificio económico para obtener ese bien. Ese valor de costo es el precio de contado, le agregamos le restamos primero las bonificaciones por cantidad, y le agregamos ¿qué? Le agregamos todos los costos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser vendido. Esos son el valor de nuestras mercaderías, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vendemos esas mercaderías? Ahí vamos a tener un resultado positivo, un ingreso provocado por las ventas de esas mercaderías. Pero ¿cómo determinamos que X cantidad de mercaderías no las tenemos más? A veces es muy difícil determinar, por ejemplo, si nosotros tenemos en una ferretería, no vamos a saber que el tornillo que estamos vendiendo es el que compramos a $1. Imposible. No podemos tener porque están en una caja todo mezclado. Entonces, para eso hay distintos métodos de determinación del costo de las mercaderías vendidas. Uno de los métodos, pero muy particular, es el de identificación específica. En este caso, la palabrita está diciendo, identificamos específicamente el bien.
Por ejemplo, un vehículo, un auto podemos identificar, tiene un número de chasis, motor, que son únicos, entonces están identificados, sabemos que ese vehículo nos salió X pesos y por lo tanto podemos determinar el costo de ese vehículo, de costo de venta de ese vehículo es tantos pesos. Pero hay otros dos métodos que son los que vamos a utilizar a lo largo de la asignatura, que es los métodos por diferencia de inventario y el método de inventario permanente. Y esto quiero que lo interpreten bien, porque siempre tienen dudas y errores en los ejercicios o en la teoría, cuando contestan el parcial. Dice, hay hay tres métodos de identificación específica, pero vamos a hablar de diferencia de inventario e inventario permanente. Estos dos métodos, el método por diferencia de inventario y el inventario permanente, tienen una particularidad. ¿Cuál es? El método por diferencia de inventario, la palabra diferencia está hablando de que hay algo que resta, ¿sí? Entonces determinamos el costo de las mercaderías vendidas mediante el uso, o el costo de los bienes vendidos, mediante el uso de una fórmula. Que dice que tomamos las existencias iniciales más las compras que hicimos en el periodo, menos la existencia final. Y de esa manera determinamos el costo de los bienes vendidos, el costo de mercaderías vendidas. Ahora, la pregunta ¿Puede es, repetir, profe? ¿a qué llamamos? Sí, el método por diferencia de inventario se establece a través de una fórmula. La fórmula dice, el costo de las mercaderías vendidas es igual a existencia inicial de mercaderías más las compras que hicimos durante el periodo, menos las existencias finales de mercadería. Y acá viene algo que necesitamos saber. Les voy a pasar la formulita para que ustedes lo vean. Después volvemos a la filmina anterior. Costo de mercaderías vendidas es igual a la existencia inicial más las compras menos la existencia final. Y esto, ¿qué significa existencia inicial de mercaderías? ¿De dónde podemos obtener ese dato de la existencia inicial de mercaderías? ¿Qué les parece a Al ustedes? momento de la integración. Y después si tuvimos compras después. Al momento inicial. ¿Y cuál sería el momento inicial? El aporte de los socios. ¿Cómo se constituye la sociedad? Y a ver, ¿y si cuando se constituye la Viene sociedad? Del mayor de la cuenta mercadería. Ahí me gusta más. Fíjense lo que dice Marileni. Dice, la existencia final. ¿Nosotros qué hicimos? Aportamos mercaderías. Algunos de los socios, los accionistas han aportado mercaderías, ¿sí? Perfecto. Pero después resulta que nosotros compramos más mercaderías. Entonces, y después vendremos a lo mejor esas mercaderías en algún momento determinado. Entonces, ¿qué valor le asignamos a ese costo de mercaderías vendidas? Tomamos la existencia inicial. Fíjense, supongamos que nosotros estemos hablando del mes de un periodo. Por ejemplo, hablamos de... ¿Puede repetir anteriormente? Por ejemplo, nosotros vamos a tomar que queremos determinar el costo, estamos en un periodo que puede ser mensual, puede ser anual. Vamos a tomar, supongamos que nosotros tengamos un periodo mensual. Queremos saber el costo de esas mercaderías. Vamos a tener que, si nosotros estamos en el mes de mayo, perdón, no, estamos en el mes de junio,
¿Cuál sería nuestra existencia inicial si hablamos de un periodo mensual? La existencia inicial nuestra va a ser lo que nos quedó de mercaderías al fin del mes de mayo. Esas mercaderías que surgen del mayor del mes de mayo van a ser las mercaderías existencia inicial del mes de junio. Si tuviéramos un periodo anual, por ejemplo, un periodo de 12 meses, o sea que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, supongamos que ese sea nuestro ejercicio económico y queremos saber el 1 de enero cuál fue nuestra existencia inicial. ¿Cómo determinamos la existencia inicial el 1 de enero? Fueron las mercaderías que nos quedaron en el mayor o las mercaderías que nos quedaron al 31 de diciembre del 2000, por ejemplo, 2020. Esas mercaderías, esa existencia final del 2020 van a ser la existencia inicial, se inicia con esas mercaderías el 1 de enero de 2021. ¿Están de acuerdo? ¿De dónde obtenemos ese dato? El mayor de la cuenta mercaderías. El mayor de la cuenta mercaderías al 31 de diciembre nos va a decir, del 2020, usted tenía 50.000 pesos en mercaderías. ¿Cuáles van a ser nuestras existencias iniciales? Van a ser los 50.000 pesos el 1 de enero del 2021. Ahora bien, las compras no hay problema, porque las compras decimos, bueno, en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, estuvimos comprando X cantidad. Por ejemplo, compramos 100.000 pesos. Tenemos la existencia inicial, teníamos 50.000, sumamos los 100.000, ya tenemos 150.000. Pero ¿qué pasa con la existencia final? ¿Cómo sabemos cuál es nuestra existencia final? ¿Cómo sabemos cuál es nuestra existencia final? Por las ventas realizadas. Por las y cómo puedo determinar esa existencia final. ¿Podría ser al Viendo la realizar un cantidad de recuento de la mercadería? del final, Fíjense, o sea, al final del periodo. nosotros tenemos, la existencia inicial teníamos 50.000 pesos. Las compras tuvimos por 100.000 y dice que nuestra existencia final va a ser vamos a tener 100 unidades de mercaderías. ¿Podemos sumar algo que sea distinto? ¿Podemos sumar pesos con cantidades? No. Entonces decimos, bueno, esa existencia final sabemos que son 100 unidades, le tenemos que multiplicar por el precio de las últimas compras. Y eso es lo que nos va a dar nuestra existencia final. Supongamos que hicimos la compra de esas mercaderías a 10 pesos, por lo tanto va a ser 100 por 10, esa va a ser nuestra existencia final. ¿Qué pasa con este método? Que Disculpe, nosotros, profe, ¿dijo unidades por existencia final? Unidades por precio de últimas compras. Dijimos, tenemos existencia final, tenemos 100 unidades. ¿Y cómo sabemos que tenemos 100 unidades? Porque vamos y contamos. Decimos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 unidades. Pero ¿qué precio le damos a esas 100 unidades? Esto es lo que quiero que entiendan bien, porque generalmente cuando le preguntamos dicen, existencia inicial 50.000, compra 100.000, menos existencia final, ponen 100. Y 100 no es la existencia final. Decimos que hay 100 unidades como existencia final. Y entonces, esas 100 unidades que las obtenemos, ¿por qué? Porque vamos y contamos todas las mercaderías que tenemos y llegamos a que tenemos 100 unidades, le tenemos que multiplicar por el precio, por lo que nos costó el precio de las últimas compras, por lo que nos costó esas últimas compras. Y ese va a ser el valor en pesos de nuestra existencia final.
¿Se entiende? Entonces, ¿qué requisito, qué necesitamos saber de este método? Bueno, la existencia inicial la tenemos el mayor, las compras tenemos por el mayor, podemos determinar las compras, y la existencia final lo que sí vamos a tener que hacer es realizar un inventario periódico. ¿Qué es realizar un inventario periódico? Significa que ir y contar cuántas mercaderías tenemos de cada una de las mercaderías. ¿Habrán escuchado a lo mejor en algún lado dice cerrado por inventario? ¿Algún negocio cerrado por inventario? Bueno, porque evidentemente cerraron una fecha y están contando cuántas unidades tienen de esos bienes. También, como otro requisito, hay que utilizar la cuenta compras para acumular las compras realizadas en cada periodo, porque si no se nos van a mezclar las existencias iniciales con las compras. Y acuérdense que la cuenta compras es una cuenta de movimiento. Y al ser una cuenta de movimiento, tiene que refundirse o volcarse a la cuenta principal, que es mercadería. ¿Entiende? Ahora, ¿qué pasa con este método? ¿Qué limitaciones tiene este método? Si bien es uno de los métodos más fáciles, más directos para hacer, más sencillos, pero tiene su limitación. Por ejemplo, si nosotros contamos las mercaderías y decimos que tenemos 100 unidades, ¿podemos llegar a saber si alguna unidad nos falta? ¿Si alguien nos robó? ¿Si se deterioró? ¿Podemos llegar a saber? No. No. Porque nosotros no estamos llevando una ficha donde diga entró una unidad, salió, entró 5 unidades, salió una unidad, nos queda tanto. No tenemos una ficha donde nos hable de unidades. Simplemente al cierre vamos y contamos cuánto hay. Si alguien robó, si se deterioró, si hubo hurtos, no podemos llegar a saber. Tampoco podemos saber si hay alguna diferencia ningún tipo de diferencia de inventario. No sabemos. Por lo tanto, esa es una limitación del método. Con respecto a los otros métodos que vamos a ver ahora. Entonces, recuerden, hay un método denominado método por diferencia de inventario, donde el costo de las mercaderías vendidas se determina a través de una fórmula. Usamos una fórmula donde el costo de mercaderías vendidas es igual a la existencia inicial más las compras menos la existencia final. La existencia inicial del periodo es la existencia final del periodo anterior, o sea, al inicio del periodo podemos ver el mayor y esa de la cuenta mercadería y esa es nuestra existencia inicial. Las compras, utilizamos la cuenta compras para reflejar las compras mercaderías, por lo tanto, la cuenta compras, tenemos el mayor de compras, podemos saber cuáles son las compras, y la existencia final lo que sí vamos a tener que hacer es un recuento de las mercaderías. Nos van a dar cuántas unidades nos quedaron, cuántas unidades tenemos, y a esas unidades las multiplicamos por el precio de las últimas compras, y allí nos da la existencia final. Sumamos y restamos y nos da el costo de las mercaderías vendidas. Acordémonos que al utilizar la cuenta compra es una cuenta de movimiento que debe al final del periodo que estamos considerando, tiene que quedar refundida, volcada a la cuenta principal. Después habíamos mencionado que hay otro método que es el método de inventario permanente. ¿Y qué es eso de inventario permanente? Y fíjense que lo que pusimos aquí, que consiste en determinar el costo de los bienes vendidos mediante la utilización de una planilla o ficha de inventario o ficha de stock, donde se volcarán todos los movimientos de los productos. ¿Sí? Entonces, tanto existencia inicial como las compras
se registran por sus valores correspondientes. Pero las salidas se computarán, las salidas, o sea, el costo de esos bienes vendidos, según tres formas distintas, que es el método PEPS, WEPS y PPP. ¿Qué significa PEPS? Primero entrado, primero salido. Las siglas es primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido y precio promedio ponderado. Hasta acá, lo que sacamos en conclusión, que vamos a tener que utilizar planillas o fichas de inventario, fichas de stock, donde vamos a verificar todos los movimientos de los productos. Acuérdense, los producto homogéneo, el mismo producto, ¿sí? Tanto ¿Qué existencia... significaba PPP? ¿Cómo? ¿Qué significaba la triple P? Precio promedio ponderado. Entonces, vamos a ver que hablábamos de fichas. Les voy a mostrar cómo es la ficha. Este es un modelo de una ficha. Tenemos fecha por fecha, qué concepto, el concepto, si es una existencia inicial, si son compras, si son devoluciones de compras, si son ventas. Y fíjense que vamos a registrar tanto la existencia inicial, las compras, vamos a tomar el valor que tienen de esas compras. Y solamente en el momento de la venta, sí vamos a tomar el costo según el método, según que si estamos hablando, según el método primero entrado, primero salido, precio promedio ponderado, último entrado, primero salido. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de primero entrado, primero salido? Dice que el método PEPS determina que el costo de las mercaderías vendidas será el de las primeras compras. Dice primero entrado, primero salido. El costo de las mercaderías vendidas será el de las primeras compras. Primero asignamos el costo de las primeras compras para determinar el costo de esas mercaderías vendidas. Cuando hablamos del último entrado, primero salido, determina que el costo de las mercaderías vendidas será el de las últimas compras. Entonces, vamos a tomando las últimas compras y después las que le siguen. Pero siempre comenzamos con el valor de las últimas compras. Ya vamos a ver un ejemplito para que ustedes vean cómo hacerlo. Y el precio promedio ponderado determina que el costo de las mercaderías vendidas será el resultante de ¿qué? De un promedio ponderado de las existencias al momento de las ventas. Total de precios de compra dividido total de cantidades de mercaderías en existencia. ¿Parece todo chino? No, vamos a ver lo siguiente. Un requisito para aplicar estos métodos es que hay que hacer inventarios periódicos, ¿cierto? O sea, tenemos que realizar inventarios periódicos, utilizamos una ficha de stock y cuáles son las ventajas del método, de estos métodos, el del inventario permanente, que son PEPS, WEPS o PPP, es que en este caso sí nosotros podemos determinar si hay un faltante, un sobrante, una diferencia de inventario. Podemos determinar si nos faltan mercaderías o si nos están sobrando mercaderías. ¿Cómo sería el método? Vamos a tomar el método de inventario permanente, sistema primero entrado, primero salido. El método, este sistema consiste en registrar las salidas de mercaderías al costo de las primeras compras. ¿Qué significa esto? Debemos asignar las salidas
al valor de las unidades más antiguas que ingresaron en existencia. Esto significa que en un contexto inflacionario el costo va a ser menor, el costo de venta va a ser menor. Y la existencia final va a ser mayor. ¿Por qué va a ser mayor la existencia final? Porque las mercaderías, ¿a qué valor van a quedar valorizadas? Van a quedar valorizadas si ya todas las primeras compras las hemos hecho salir, todos los costos de las primeras compras van a salir, nos van a quedar la existencia final de las mercaderías al precio de los costos de las últimas compras. Y las últimas compras, por supuesto, en un contexto inflacionario es mayor. ¿Mm? Un ejemplo. Dice, el 1 de febrero se adquieren 20 unidades. La ficha puede variar. Vamos a utilizar generalmente este tipo de ficha, entrada, cantidad, precio total, que eso lo vamos a ver en la parte práctica, pero simplemente para que entiendan el mecanismo. Dice, compramos 20 unidades, 5 pesos cada una. 20 unidades a 5 pesos, ¿cuánto nos da? 100 pesos. Entonces, compramos mercaderías por 100 pesos. El 15 de febrero se adquieren 10 unidades, 10 mercaderías a 6 pesos cada una. El 15 de febrero compramos 10 unidades a 6, ¿cuánto va a ser? 60 pesos. ¿Cuántas unidades tenemos? Y tenemos 5 unidades a 100 y tenemos 6 unidades a 60. ¿Hasta ahí me siguen? Yo me paro. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Entonces, tenemos 20 unidades que entraron a 5, 10 unidades que entraron a 6. Entonces, estamos hablando del método primero entrado, primero salido. ¿Cuáles van a, si tuviéramos una venta a partir de este momento, a qué costo van a salir las mercaderías? ¿Al de las primeras compras o al de las últimas compras? ¿A 5 o a 6? 5. A A 5. 5. Primero entrado, primero salido. Tenemos 20 unidades a 5, 10 unidades a 6. Si tenemos una venta, primero vamos a tratar de determinar el costo por estos 5 pesos y después seguiríamos con los 6. Por ejemplo, vendemos 20 unidades. ¿Cuántas unidades tenemos? Tenemos 20 unidades a 5, 10 unidades a 6. Estamos utilizando el método primero entrado, primero salido. Quiere decir que van a salir el costo de las primeras compras. Tenemos 20 unidades a 5. ¿Cuántas unidades estamos vendiendo? 20, por lo tanto van a salir 20 ¿a cuánto? Al valor de las primeras compras, a 5. Supongamos que no vendamos 20 unidades, supongamos que vendamos 10 unidades. ¿A qué valor va a ser ese costo de esa venta de mercaderías? ¿A 5 o a 6? ¿A 5? A 5, porque es el precio de las primeras compras. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que en vez de vender 20 unidades, vendemos 25 unidades. ¿Cuál va a ser el costo de esas 25 unidades? Entonces nos fijamos. ¿Qué tenemos? Tenemos 20 a 5 y 10 a 6. Quiere decir que si vendemos 25 unidades, vamos a vender 20 al valor que tuvimos en las primeras compras, que va a ser 5, y las que nos quedan serían 5 al costo de 6. ¿Está bien? Ese es el método primero entrado, primero salido. ¿Por qué? Porque al efectuar la salida al costo de las mercaderías vendidas,
se dan de baja primero el costo de las mercaderías más antiguas. Entonces, después tenemos, en este ejemplo, sigamos con el ejemplo, tuvimos una venta de 20 unidades, se venden 25 unidades cada una, va a ser la venta, 20 a 5, 20 a 5 y 5 a 6. ¿Cuántas unidades nos están quedando hasta ese momento? Hasta ese momento nos están quedando 5 unidades a 6 pesos. ¿Es correcto? Nos quedan 5 unidades a 6 pesos. ¿Se ve? 5 unidades a 6 pesos. Ahora, si el 10 de marzo compramos 10 unidades a 7 cada una, ¿qué vamos a tener? Compramos 10 a 7 unidades, vamos a tener, ¿cuántas unidades? Vamos a tener 5 unidades a 6 y vamos a tener 10 unidades ¿a cuánto? 10 unidades a 7. 7. Si nosotros vendemos, por ejemplo, 10 unidades, ¿qué valor le vamos a asignar a esas 10 unidades? Sabiendo que teníamos 5 unidades a 6 y 10 unidades a 7. Si vendemos 5 unidades, ¿a qué valor lo vamos a vender? A 6. Le vamos a 5 vender a 6. a 6, exactamente. Profe, ¿y qué pasaría con lo que le sobra? Lo que le sobra es la existencia final. Y fíjense que esa existencia final van a ser 5 unidades ¿a cuánto? ¿A qué valor? 7. A 7, profe. A 7. Entonces, fíjense, nos queda aquí abajo donde dice suma, dice 5 unidades de saldo al costo total de, nos quedó 5 a 7, costo total 35. Fíjense que 35 debería coincidir con nuestro mayor de la cuenta mercaderías. Por supuesto, después de que hagamos el asiento del costo de mercaderías vendidas. Ese sería el valor que nos tendría que quedar. Puede pasar, que en este caso no se dio, pero puede pasar que nos digan que fuimos y contamos a la fecha de cierre del ejercicio, fuimos y contamos las mercaderías y en vez de tener 5 unidades tenemos 4. ¿Qué pasa ahí si tenemos 4 unidades? Y algo pasó, nos robaron, se perdieron, algo pasó. Entonces nosotros tenemos que reflejar la realidad, la contabilidad, la realidad que dice, no hay 5, deben haber 4. Entonces tenemos que originar a su vez una disminución de una unidad para que nos queden 4 unidades a 7 pesos y ahí nos va a quedar 28. Esa unidad vamos a hacer un asiento especificando faltante de inventario, faltante de mercaderías a mercaderías. Y al revés, que en vez de 5 contamos y resulta que tenemos 6. Si tenemos 6 unidades, nos están sobrando, porque nosotros, evidentemente, contablemente, nos está dando que tendríamos que tener 5 unidades y estamos teniendo 6. Evidentemente, nos está sobrando una unidad. ¿Qué pasó? No sé. Vamos a averiguar las causas, pero Profe, tenemos una unidad. Sí. ¿y qué representan los costos totales, el 230 y el 195? No, eso simplemente son las entradas y salidas que está reflejando. Acá el costo total, fíjense, es buena la pregunta que hizo el compañero, no me acuerdo el nombre, pero no vi. Pero Federico, profe. Federico, fíjense lo que dijo Federico. Federico dice, ¿qué significa 230 y qué significa 195? Esto que está acá, 100 más 60 más 70, ¿qué representa? Todas las compras que tuvimos en el periodo.
en pesos, por supuesto. Acá especifica en unidades 40, en pesos 230 de compras. Esto que hablamos de acá de salida, ¿qué es esto de salida 195? Todas las ventas. La venta. No el valor de venta, es el costo de esas ventas. Entonces, nuestro mayor de costo de mercaderías vendidas solamente de este periodo debería ser 195. ¿Sí? ¿Se entiende? Si nosotros vamos a hacer el asiento contable, vamos a decir costo de mercaderías vendidas a mercaderías por 195. ¿Está bien? Y las mercaderías, vamos a tener, en nuestra mayor mercadería nos tiene que dar un saldo de 35 pesos. Esto es la manera, el ejercicio más sencillito de todo. Pero también podemos tener que cuando hacemos una compra, podemos devolver esa compra. Porque, no sé, no nos gustó el color de lo que compramos, o vino fallado, roto, y tenemos que devolver una unidad. En el caso de devoluciones de compras, le tenemos que asignar el costo, vamos a poner devoluciones de compras, y le asignamos el costo de ¿qué? El costo va a ser lo que a nosotros nos costaron esas mercaderías, del mismo valor de compra. Esas mercaderías que devolvemos, o sea, toda devolución de compra, va a ser con el mismo valor que ingresó las mercaderías compradas. Diferencia con las devoluciones de ventas, porque nosotros pudimos haber vendido y determinado un costo, y después resulta que nos devuelven una mercadería porque dicen, no me gustó el color, no me gustó no era lo que yo había pedido, etc. Por lo tanto, la devolución de venta ya vamos a tener que contemplar el método que estamos considerando. Si es PEPS, si es web, si es PPP. Eso ustedes lo van a ver bien en un práctico, lo van a desarrollar. Fíjense acá que en este ejercicio nosotros tenemos una existencia inicial, tenemos compras, tenemos una devolución de compras, a ver que es devolvemos 2 unidades a 20 pesos, al mismo valor que compramos. Tenemos una venta, tenemos una devolución de venta, y esa devolución de venta vamos a ver que sale al costo que habíamos determinado según esto. Y podemos tener sobrantes, podemos tener faltantes de inventario. O sea, sobrantes porque en vez de tener, por ejemplo, aquí en este caso teníamos 3 unidades y resulta que vamos y contamos y tenemos 4. Entonces tenemos que reflejar que tenemos 4 unidades porque la contabilidad refleja la realidad. Tenemos 4 unidades. Por más que contablemente, nosotros decíamos, contablemente me tenían que haber quedado 3. No, pero hago el inventario y llegamos a la conclusión que sí que son 4. Podría haber faltante, en vez de decir contablemente tenemos 3 y cuando fuimos y contamos, decíamos no, tenemos 2 nomás. Entonces ahí sí hay un faltante de inventario que va de una unidad. ¿Mm? Entonces, el método es el método primero entrado, primero salido, y vamos a ver el segundo, que es el método inventario permanente. O sea, perdón, el método de inventario permanente segundo, que es el entrado, primero salido. ¿Y qué significa? Este sistema consiste en registrar la salida de mercaderías al costo de las últimas compras. ¿Esto qué significa? Esto significa que el costo de ventas va a ser mayor y que la existencia inicial va a ser menor. ¿Por qué? Porque las mercaderías van a estar valuadas o se le va a asignar los primeros costos, que son los menores, porque en un proceso inflacionario las últimas compras el precio de las últimas compras van a ser mayores que
las de los primeros días del mes, por ejemplo, o primeros días del año. ¿En qué consiste el método? Supongamos el mismo ejemplo que habíamos visto. Dijimos que compramos